Ha sido la primera edición de unas jornadas de puertas abiertas, de las cuales estamos orgullosos, tanto por toda vuestra participación como de los mensajes que hemos recibido. Esperamos que los hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y hoy me acompaña Isabel. Vamos a hacer una pequeña puesta en común. Vamos a hacer una entrega de premios a algunos alumnos. Y por último, vamos a hacer un cóctel tecnocreativo en el que os vamos a mostrar todos los pasos para que lo podáis hacer en casa. Así que, bueno, voy a dar paso a Isabel y bueno, estamos de celebración, ¿no? Así que, Isabel. Gracias, Lucía. Bueno, os doy la bienvenida a esta entrega de premios, también en nombre de Rocío y de todo el equipo de la Tecnocreativa. Y como bien dice Lucía, estamos de celebración y lo que queremos es celebrar lo que habéis conseguido vosotros, los alumnos, porque ya somos más de 1.100 personas y los protagonistas pues sois vosotros, ¿no? Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y me hace una especial ilusión poder dar unos premios que son realmente un símbolo de lo que está consiguiendo la comunidad. Todos los profesores estamos muy impresionados de la participación y de todo lo que estamos aprendiendo de vosotros. También me gustaría resaltar el gran nivel de los trabajos que habéis entregado y que estáis entregando. El lunes pudimos ver algunos de estos trabajos cuando arrancamos con la Semana Tecnocreativa y vamos pronto a publicar en la web un lugar que va a ser justo destinado a esto, ¿no? A que todos los alumnos podáis compartir y poder enseñar también todos vuestros trabajos y seguro que va a ser un sitio genial donde vamos a aprender muchísimo todos de todos. Y bueno, sabemos que los cursos tienen mucho contenido, que los TFCs, los trabajos de fin de curso, son muy exigentes, pero eso es nuestra apuesta, ¿no? Y por eso apostamos, porque este nivel de exigencia al final es para que todos podáis aprender cosas que realmente os sirvan tanto para vuestro crecimiento profesional como personal. Y bueno, ya para ir terminando y dar paso a los premios, que estamos todos deseando, deciros que muchos estáis ya en Discord, otros os estáis apuntando y os animamos a seguir ahí la conversación. A mí es un lugar que me encanta, porque además de profesores y alumnos, es un sitio totalmente abierto a todos los que queréis aprender sobre moda y diseño. Sí, perdona que te interrumpa, sí. Digo que para todos aquellos que no estáis todavía en Discord, os dejamos a continuación el chat en el link, al revés, el link en el chat, para que os podáis unir. Os esperamos a todos. Y bueno, ya para terminar y pasar a dar los premios, me gustaría compartir con todos vosotros una frase que me encanta y que estoy totalmente de acuerdo, que dijo Albert Einstein, que es: la creatividad es contagiosa, pásala. Vamos a pasar ahora a los premios. Bueno, hoy tenemos dos clases de premios. Uno, los superalumnos y otros, los imparables. Antes de dar estos premios, queríamos un poco definir qué son cada uno. Los superalumnos, al final es el claustro de profesores quien ha decidido otorgar estos premios, por lo que la propia palabra indica, ¿no? Porque es el trabajo que habéis demostrado en vuestros trabajos de fin de curso. Por otro lado, los imparables, aquellos que también demostráis un trabajo continuo en distintos cursos, en distintas materias y que sois alumnos que siempre estáis aprendiendo, ¿no? El lifelong learning, que se llama. Y bueno, sois el mejor ejemplo de que el aprendizaje nunca termina. Así que si os parece, vamos a proceder con los premiados por superalumnos. Bueno, aquí tenemos los nombres. Si quieres, Isabel, comenzamos. Muy bien. Bueno, pues el primer superalumno, Liviu Escutelinku, espero haberlo pronunciado bien. Luego María Dolores Contreras Piñero. María Rodríguez Ramírez. Laura del Hoyo Alonso. Miguel Ángel Ocón García. Meriluz Yauce Santos. Gerardo Porcel. Y Cecilia del Valle Navarro. Enhorabuena a todos estos alumnos que habéis demostrado un gran trabajo, ¿no? Y bueno, nos gustaría que recibieseis como premio. Bueno, todavía no me voy a adelantar, mejor.
quiero que nos digáis qué tal, cuál ha sido vuestra experiencia, que sé que estáis muchos aquí, así que os invito a que abráis vuestros micros y bueno, si nos saludéis y nos deis vuestro feedback también. Si queréis ir levantando la mano para poder hablar y así os damos paso con el micro. ¿Me veis a mí? Es que yo no me veo. Sí. ¿Quién eres? Dolores, soy Dolores Contreras. ¿Me oís? Hola, Dolores. A ver. Hola Dolores, ¿qué tal? Hola. Ah, sí. Bueno, ¿empiezo yo? Tú que has abierto, la pionera en abrir el micro. Es que no sabía si me veíais. Sí, te vemos, te vemos. Bueno, pues para mí la Tecnocreativa ha sido una ventana abierta al conocimiento, porque no hay barreras en distancia. Yo vivo muy lejos y no tenía acceso a unos cursos tan profesionales como los que dais vosotros. Entonces, comparto con vosotros vuestra filosofía de lo físico y lo digital, ¿no? Yo empecé en lo digital y he terminado en lo físico con Charo. Y bueno, yo para mí continuar con este trabajo porque es que estoy un poco nerviosa, la verdad. Perdona. Estamos en familia, Dolores, no te preocupes. Sí, bueno, que animo a la gente que no importa la edad, que la gente joven se anime a hacer cursos de bordado a mano, de cosas a mano, y que la gente mayor como yo, bueno, mayor, a ver, se anime también al tema digital, porque yo creo que esto es el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, estoy muy contenta porque se me reconozca, porque muchas veces yo llevo unos años ya en este mundillo haciendo cosas y es complicado y difícil, ¿no? Y muchas veces dices, voy a tirar la toalla, ¿no? Pero siempre hay alguien que te dice, pues mira, has ganado un premio en el del mejor bordado, o te voy a publicar este bordado porque, en una revista porque me gusta cómo lo haces, ¿no? Y esto te anima a continuar. Y vosotros con vuestra profesionalidad y a través de una pantalla simplemente, porque yo nunca pensé que a través de una pantalla se pudieran transmitir sentimientos y ilusiones, y la verdad que lo estáis haciendo y lo estáis consiguiendo, ¿eh? O sea que yo os agradezco que estéis ahí y que bueno, que voy a continuar con vosotros, pues bueno, en todo lo que surja, y animo a la gente a que lo haga también. Muchas gracias, Dolores. Dolores, muchas gracias. De verdad que, bueno, me he emocionado con tus palabras. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, les damos el premio. Venga. Y hemos decidido que por vuestra involucración y participación, el mejor premio tenía que ser una tarifa plana de 3 meses para que vosotros mismos podáis acceder y descubrir nuevas disciplinas, nuevos cursos. Y bueno, el equipo comercial se pondrá en contacto con vosotros para deciros cómo es el procedimiento y los pasos que tenéis que seguir para poder disfrutar de este regalo. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, si alguno más quiere decir algo, por favor, estáis invitados. Sí. Tenemos ahí 2 manos que se están levantando. ¿Quién va primero? Quien queráis. Venga, pues voy yo. Nada, yo soy Cecilia del Valle y la verdad que quería daros la enhorabuena porque, bueno, hilando lo que ha dicho Dolores, justamente yo lo que más recalcaría de la Tecnocreativa es la flexibilidad y la facilidad que dais a la gente de poder estudiar, ya sea para o sea, es poder estudiar cursos tan especializados, ya sea para especializarte en algo que quieres, como es en mi caso después de haber estudiado una carrera de diseño de moda, o simplemente para alguien que a lo mejor pues como hobby o para aprender nuevas áreas, ¿no? Quiere pues iniciar o probar cosas nuevas sin tener que comprometerse a un curso mucho más largo y también costoso, o en un máster. O sea, creo que está súper bien, o sea, cómo lo distribuís y con las tallas y lo que ofrecéis. Luego también lo que ha dicho ella, la inclusividad que dais, porque creo que sí, que obviamente en la universidad puede estudiar todo el mundo, pero es más difícil encontrarte. Yo lo sé por familiares cercanos que a lo mejor se han quedado con ganas de aprender disciplinas así más artísticas, pues por decir, no me voy a meter a la universidad porque ya no me veo ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto también pues da mucha
da mucha facilidad a que da igual la edad, da igual dónde estés, da igual qué idioma hables, que puedes aprenderlo. Y bueno, y por último la calidad también de los profesores y de los vídeos, que está muy bien. O sea, yo, por ejemplo, cuando me recomendaron la Tecnocreativa, que me la recomendó un profesor de mi universidad, pues dije, uff, es que patronaje digital, o sea, online, digo, no lo veo, es que yo tengo que estar cerca como he hecho siempre, y para nada, o sea, me ha sorprendido muy gratamente y vamos, yo voy a continuar con vosotros porque hay un montón de cursos que me llaman la atención. Bueno, Lucía, de verdad, muchísimas gracias. Sí, escucharos, es muy muchas emocionante, gracias. teníamos muchas ganas de este pequeño encuentro con vosotros, que en cuanto se pueda y los que no sois de Madrid podáis venir a Madrid, estáis más que invitados a nuestra sede física y bueno, por supuesto la virtual para los que la pudisteis ver el lunes, que dentro de muy poco también estará disponible para que podáis acceder. Genial. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Palabras. No sé si alguno más se anima a... Sí, tenemos ahí una mano. Sí, no quería dejar de decir que no solamente para la gente, el tema que habéis hablado de la inclusividad, de diferentes tipologías, edades, pero sí que quería destacar también que es muy importante los que ya nos dedicamos a algo en concreto y hacer este tipo de cursos nos viene muy bien para refrescar ideas, para actualizar información, para además ver las cosas desde el otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la información, cómo se transmite esa información y cómo llega a los alumnos. Y a mí me ha parecido interesantísimo el trabajo de Eva Escurín en concreto, porque creo que lo hace con una gran paciencia, motiva muchísimo, participa todo el mundo y esto hace que sea muy ameno y que sea una experiencia muy agradable. Solamente quería añadir esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra manita por aquí, un par de ellas. Hablo yo, sí. Bueno, habla Leviu. Me da igual, no tengo prisa. Te doy paso. Pues muchísimas gracias. Bueno, para empezar, yo soy una persona que le cuesta un montón hablar en público, pero bueno, me empujo así un poco, me pongo delante del logo para perder el miedo, ¿no? Solo quería decir que, pronunciaste muy bien mi nombre. Muchas gracias. Quería decir que con este regalazo estáis acabando con mi vida, o sea, de verdad, porque estaba mirando todos los cursos que estáis dando y sinceramente yo si tuviese el dinero y el tiempo lo haría todos, aunque mucho de ello ya lo he visto en mi aprendizaje y ahora mismo me estoy centrando en el 3D, pero sinceramente todos, aunque no sea de mi ámbito, no sé qué, me llama un montón la atención más que nada porque he visto cómo funciona. He visto no sé hablar de todos los profesores que tuvieron porque solo di clase con Alejandro, que la verdad que me he quedado encantado con su manera de enseñarnos. Y bueno, como les dije, con los nervios, no sé si digo una frase coherente o lo que fuese, pero bueno, eso que de verdad que estoy muy contento con ustedes, con el trabajo que habéis hecho. Estoy sorprendido de cómo os habéis adaptado a toda esta normalidad que nos toca ahora y enhorabuena. Y muchísimas gracias por el premio, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Vaya regalazo No sé, vuestras palabras. No sé si nuestros compañeros de producción pueden poner la pantalla para cuando hable una persona que estemos los dos, que si no, no podemos ver bien al protagonista. Sí, no sé si alguien más quiere decir algo. Hablo yo ahora. Nada, quería daros la enhorabuena por vuestra plataforma porque es que está siendo maravillosa. Yo empecé con los micromasters, en los cuales conocí multitud de profesores a los cuales un 10 en enseñanza, en contenido y en todo. Es verdad que he tenido más contacto quizás con Isabel, con Maribí, con Alejandro, con Blanca Gomara, con Eva Escurín, los cuales han sido un 10 y de corazón la enhorabuena por la escuela. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Isabel, aquí lo que ves debajo es el de TIUF. Mírale. Es que no sabes las ganas que tengo de que me enseñes todas las nuevas posiciones que vayas descubriendo. Qué bonito. Como si fuera un vestido cortito. Sí, qué bonito queda. Y además queda precioso. Sí, espectacular. Con es como mostaza, ¿no? Sí. Precioso. 1.000.000 de gracias, Miguel Ángel, de verdad. Nada, a vosotros.
Bueno, pues superalumnos, muchas gracias por vuestras palabras y ahora creo que es momento de dar paso a los imparables, aquellos que están siempre aprendiendo. Tenemos aquí los nombres. Isabel, si quieres. Sí, empezamos Milagros Bravo Gil, Pilar Lara, Estefanía Hurtado, Rosa Villa Núñez, Laura del Hoyo Alonso, Elisenda Modol Dalmau, Maika Mora Hernández, Jiwon Kim Miguel Ángel Ocon García y Carmen Jiménez Jiménez. Bueno, enhorabuena por todo vuestro trabajo, que de verdad nos habéis demostrado una involucración con la escuela impresionante. Y bueno, para vosotros estuvimos dándole muchas vueltas, ¿verdad, Isabel? ¿Qué les podemos regalar? Que no podemos regalar más cursos, porque ya habéis demostrado que podéis con todo, ¿no? Pero sí que queríamos, digamos, hacer un guiño a todo ese recorrido que hacéis, y creo que lo mejor es una sudadera, ¿no? Una sudadera para que sigáis corriendo por muchos cursos. Así que os enseñamos lo que os hemos preparado. Ahí están las sudaderas de Carmen, Elisenda. Ha sido una sudadera virtual preparada por Alejandro Pérez, Estefanía. Enhorabuena también por esa sudadera. Esta me encanta, o sea, es que están tan bien hechas. Luego os mandaremos, por supuesto, las fotos, las podéis compartir donde queráis. Sois los primeros en lucir prendas de la Tecnocreativa como tal. Esperamos que os gusten. Sí, nos hacía mucha ilusión, ¿verdad?, empezar con prendas de la colección de la Tecnocreativa. Sí. Ahora os daremos paso para que nos podáis comentar qué os parece este premio. Esperamos que os haya hecho mucha ilusión. Y hemos elegido para cada uno el color que pensábamos que más os iba. A ver si hemos acertado, ¿eh? Exacto. No sé si alguno quiere decir algunas palabras. Hola. Si Ay, queréis, perdón. empiezo yo. Bueno, habla. No, perdona, Ah, creo que no me veis porque creo que no me funciona la pantalla. Soy Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Y creo que no me veis. Bueno, en primer lugar, antes mis compañeros os han dado las gracias. Y yo también quería daros las gracias por la escuela porque estoy encantada. La verdad que llevo poco tiempo, pero la verdad que sois maravillosos desde el momento que coges el teléfono para pedir información, los profesores, los cursos. Entonces, bueno, en primer lugar, daros las gracias por el premio y por la sudadera, que me ha encantado. Y bueno, que sepáis que el amarillo es mi color favorito, o sea que habéis acertado de pleno. Muy bien. Así que muchísimas gracias y encantada, y seguiré haciendo cosas con vosotros porque estoy muy, muy contenta. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Yo, o sea, tampoco quiero ampliar mucho más lo que han dicho mis compañeros porque al final lo han resumido súper bien, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, para mí este año era como un año en plan de acabé la carrera de diseño de moda y era como que no sabía, porque sí, te enseñan muchas cosas, pero te enseñan las cosas como muy amplias, nunca profundizas en una cosa a fondo. Entonces era como un año en el que yo quería probar diferentes disciplinas o diferentes cosas dentro del mundo de la moda, y la verdad es que ha sido una herramienta enorme la Tecnocreativa. Estoy que todo el rato quiero hacer más cursos y más cursos y más cursos porque me parece que tienen una calidad excepcional. Incluso podría decir que he aprendido más en un mes en la Tecnocreativa que en 4 años en una carrera de moda. Os lo puedo asegurar. Muchas gracias, Muchísimas Carmen. Gracias, de verdad. Bueno, eso es un honor, totalmente, es un honor. La verdad que lo hacéis súper bien y los profesores son maravillosos. Tienen una implicación enorme para ser un curso de un mes que tampoco tienes mucha relación, pero al final se implican muchísimo. Cualquier mínima duda que tengas te la resuelven, pero con el mayor cariño que ellos puedan. Y la verdad que os doy mi sincera enhorabuena porque me parece que lo estáis haciendo genial. Muchas gracias, Carmen. Enhorabuena a vosotros. Nosotros al final, Isabel y yo, o sea, conocéis a muchos profesores, conocéis a las directoras, pero también hay detrás un equipo que
por otras cuestiones no está delante de las cámaras, pero que también le queremos hacer un agradecimiento en público, porque esto no se hace solo, hay una producción detrás de los vídeos, hay un equipo que edita, que están a tope, que hacemos muchas cosas y bueno, también quiero darle las gracias a todas esas personas a las que no vemos, a las que no veis, no conocéis, pero que también hay detrás, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí. Yo, bueno, me uno a todo lo que ya han dicho mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo con sus palabras y sobre todo agradecer esta oportunidad que habéis abierto no digo una ventana, digo una puerta a todo el mundo que quiera formarse en estas disciplinas, ¿no? Yo vengo de un mundo totalmente diferente a este, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estudiar en calidad porque vivo en un pueblo pequeño y desplazarme a otro lugar pues en este momento pues ya sería imposible y bueno, me habéis dado una gran oportunidad, la profesionalidad de todo el equipo y los profesores pues es fantástica y de la forma tan sencilla que lo hace. Gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias. La verdad que joder, es verdad que nos vais a emocionar. Sí. Espero que esto al final sea el principio de una relación, que no solo se quede en he realizado un curso y ya no soy nada más de la tecnoeducativa. Sabéis que las puertas, una vez que se abren, están abiertas para siempre, con la comunidad en Discord, en todos los canales posibles que se os ocurran y que estamos ahí para ayudaros en todo lo que podamos. Ay, me toca a mí. Hola, ¿qué tal? Mila. Bien, yo me lo he pasado chupi. Me ha encantado todo. Es que, bueno, lo que dicen todos mis compañeros es que aprender mulas con una persona que trabaja alfombra roja como Caterín, en fin. O sea, cuando a lo que más que aspirabas era a ser modistilla, es que es un privilegio absoluto, es un privilegio absoluto. Y yo, fíjate, una de las cosas que destacaría es que todos y cada uno de los profesores son muy exquisitos trabajando. Entonces, cuando tú aprendes a hacer una cosa teniendo muchísimo cuidado de inicio, es como cuando aprendes a conducir y no aprendes a conducir con vicios. No sé cómo decirte, cuando tus profesores son tan estrictos que no te permiten ni 3 milímetros de equivocación, ¿no? De equivocación, eso empiezas a hacer las cosas así y vas a un resultado tal. Luego, buenísimo. Luego hay una cosa también que es tremendamente inspirador, ver el trabajo de los demás. O sea, a mí me pasa un poco lo que a Isabel. Yo veo una tuerca y ya la estoy colgando de una cadena o de algún sitio. Y ver que otra gente también hace esas cosas que a ti te parece que, bueno, que no pueden tener importancia, ¿no? Pues es muy ha sido muy enriquecedor. Cuando preguntabais en qué otros cursos se podían dar, yo de verdad siempre hago la misma. O sea, yo creo que, por ejemplo, aprender, está súper en boga el tema de la manipulación textil. O sea, eso, o sea, todos conocemos grandes prendas como las de Basaldúa que están acompañadas de una gran tela más una gran confección hecha por Maribí y tal, pero luego hay también montones de cosas que dicen es una costura adelante y atrás con una manipulación de la tela o una tela especial, ¿no? Y entonces yo creo que eso está súper en boga y estoy segura que la tecnocreativa va a seguir en esa línea, lo que va, porque lo otro lo proporcionan muchísimas escuelas, pero lo que recibimos aquí es otra cosa, es que es muy diferente a lo que ofrecen vuestra competencia y eso es muy importante en el mundo que vivimos, así que diferenciaste de la competencia y vosotros lo habéis conseguido. Así que, oye, me gusta mucho la sudadera. Ahora, te tengo que decir una cosa, el gris no es mi color. Lo tendremos en cuenta, Milagros. Tendremos en cuenta. De todas formas,
Para nada es lo mismo, ya veréis cuando mandemos las imágenes, porque han quedado de verdad que chulísimas. Alejandro ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Sí, han quedado muy chulas, han quedado muy chulas, sí que es verdad, así que es. Y ahora, bueno, que gracias has dicho lo de las encuestas y los cursos que os preguntamos, de verdad que tenemos muy en cuenta todos los comentarios que nos dais para seguir mejorando, porque esto al final es una formación recíproca. Vosotros aprendéis y nosotros aprendemos con vosotros, tanto en nuestro desarrollo como en el desarrollo de nuevas disciplinas. Así que os invitamos también a que, pues eso, que por cualquier canal nos podéis hacer sugerencias de cursos que os gustaría que incorporásemos y en la medida de lo posible lo intentaremos. Sí, por ejemplo, el tema de los textiles, ¿no? Que, bueno, pues lo vamos a tener muy en cuenta porque, bueno, siempre decimos que al final el conocer los textiles luego te da una experiencia. Totalmente. Y sobre todo luego, además, para todos los que diseñáis en moda digital y virtual, es fundamental, ¿no? Conocerlos. Y cuando tenéis esa experiencia ya los puedes acariciar a través de una pantalla, puedes ver la vista, puedes ver ese peso, ese movimiento, pero hay que conocerlo primero pues eso, de primera mano, ¿no? Así que muchas gracias. Hola. Hola, Senda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería dar las gracias por todo lo que estáis haciendo, que yo desde el principio del confinamiento empecé con los cursos de junio y la verdad que me encantaron y bueno, y he seguido, pero claro, me gustaría seguir más porque es impresionante y claro, me gustaría hacer todos los cursos, pero bueno, ya veremos cómo lo podemos hacer. Pero aparte, bueno, de todo lo que han dicho mis compañeros, pues lo que también estaba comentando ahora también Mila de lo textil, claro, también sería interesante, pues, si se hace así, como si es a distancia online, porque claro, no todo el mundo puede venir aquí a la Tecnocreativa, porque si somos de fuera, pues claro, estaría bien poder enviar muestras para poder hacer algo, o sea, online, las clases. O sea, no sé si esto lo hacen en algún sitio, bueno, se ha hecho o no, pero creo que sería importante poder tocar las telas, aunque sean muestras pequeñitas, como un álbum o con alguna cosilla así, para poder aprender, tanto sea para primero patronaje en plano o molas y luego ya hacerlo en 3D, en Chloe, en digital. Y bueno, y encantada con todo, la verdad, los profesores, bueno, todo. La verdad, y con vosotras, estoy encantadísima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y de verdad muchas gracias a todos por participar en la Semana Tecnocreativa, que me suenan nombres, he ido viendo que habéis estado casi todos en la mayoría de eventos. Espero que la hayáis disfrutado y bueno, como he dicho antes, recalcar que esta ha sido la primera edición, que esperamos poder repetirla con más contenidos, con más invitados y bueno, creo que para el cierre no puede faltar un cóctel. Así que si os parece, vamos con este cóctel tecnocreativo. Buenas, yo soy Roberto, soy jefe de barra de Vacaciones, uno de los locales que trabajamos. Y bueno, basándonos un poco en el concepto, lo que hemos estado hablando un poco en la entrevista en cuanto a creatividad y avance de coctelería hoy en día, básicamente lo que vamos a hacer es un cóctel para uno de nuestros locales, en el que la idea básicamente es adaptar un concepto que tenemos un poco alargado al invierno y al hogar, como viene siendo una tarta de zanahoria, ¿vale? Lo queremos trasladar un poco al tema del verano, con lo cual cuando te viene en vaso con hielo y fresquito, pues siempre es más fácil de tomar en verano. Así que básicamente lo que vamos a hacer es eso, es acoplar una tarta de zanahoria a un vaso para poder tomárnoslo, pues, ya sea en la playa o en casa o donde gusten. Y vamos a empezar, llevaremos una base de ginebra, que es lo que le va a dar cuerpo, digamos, al cóctel, ¿vale? Al final un cóctel tiene que estar compuesto principalmente por 3 componentes, un destilado, que es un poco lo que le da forma, un cítrico, que es lo que hace que resalten el resto de sabores, y ya sean siropes, zumos o licores, que es lo que hace que rebaje un poco la parte alcohólica del cóctel, ¿vale? Vamos a añadir un poquito de sirope de canela. Tenemos una mezcla ya preparada de zumo de zanahoria y zumo de naranja.
unas gotitas de lima, como he dicho, el cítrico para resaltar el resto de sabores, y una pequeña parte de frangélico que nos va a ayudar a endulzar y a darle a nuestra tarta de zanahoria líquida el toque de avellana y de nueces. Agitamos, voy a gusta de cada uno, la parte preferida de los bartenders. Y para dar el toque de dulzor, en lo que sería la típica crema que lleva una tarta de zanahoria en la parte superior, lo que hemos hecho es un merengue casero con canela y ralladura de lima, que es lo que le va a terminar de dar cuerpo a nuestro cóctel. Lo va a endulzar y le va a dejar obviamente una presencia bastante más fuerte. Terminaremos el cóctel añadiéndole media nuez, que vamos a flambear un poco con el merengue. Y un poquito de canela en la parte superior. Y ya tendríamos nuestra tarta de zanahoria a la granja. Bueno, ahí estaba Roberto, que es un gran profesional de cócteles. A nosotros no nos ha salido tan bien, nos ha faltado un poco el movimiento ese tan divino que nos podemos agitar nosotras, Lucía. Pero bueno, creo que ha sido un buen cierre para esta semana. Y bueno, brindamos con vosotros a la distancia. Gracias a todos por participar y estamos, como siempre, abiertos online 24 horas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Muchas gracias.